Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está? Amalia, ¿cómo estás? Amigos del planeta, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Expectativa para esta noche. El presidente Luis Arce tomará la palabra y anunció que adoptará medidas económicas. Estaremos a la espera. Entre tanto, el país está en una tragedia nacional con 4 meses de atraso. El gobierno ha declarado emergencia nacional. Está la magnitud del desastre que ya no puede operar el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. Tenemos más noticias. El 16 de enero empieza un bloqueo de caminos indefinido decretado por el ampliado de los Ponchos Rojos. A esto se suma la protesta de todas las alcaldías del país a propósito de los resultados del censo nacional, protesta encabezada por Santa Cruz. Esto y varias otras cosas más, entre otras que el presidente electo de Venezuela ha partido al exilio hacia España. Les estaremos detallando lo que acontece en Venezuela en la segunda parte de nuestro programa. Cacho, ¿arrancamos con los incendios? Sí, Amalia, ayer, este sábado, ha sido el día más contaminado en la capital cruceña. Es como si estuviesen, Amalia, en una especie de bóveda de humo constante, tremendo. La situación está tan complicada que ha tenido que suspender sus operaciones, sobre todo de salida de vuelos, Viru Viru, en 2 oportunidades. En la mañana suspendió, se atrasaron, toda la complicación que genera en los itinerarios aéreos, y en la noche volvieron a suspender, porque a media tarde, pasado el mediodía, ya se podía operar, pero en la noche tuvieron que suspender nuevamente, y en este momento hay una especie de incertidumbre de los pasajeros que tienen que volar de Santa Cruz a La Paz, a Cochabamba, incluso a conexiones aéreas. Es tan grave la situación, Amalia, que el alcalde de Santa Cruz ha dispuesto la salida de brigadas médicas en prácticamente todos los barrios cruceños para atender a la gente que ya está con serios problemas de conjuntivitis, afecciones respiratorias. Están distribuyendo colirios, pero en grandes cantidades, para que la gente pueda combatir los efectos de la humareda. Y han dispuesto que varias cisternas con agua recorran los barrios cruceños para hacer una aspersión de agua y bajar la cantidad de partículas de humo que están en suspensión en este momento en el aire en la capital cruceña. Es complicadísimo. Si es que está ocurriendo en Santa Cruz capital, imagínate en Guarnes, en Montero, en La Guardia, en toda esta gran zona metropolitana que está viviendo los efectos de los incendios, Amalia, que ya se contabilizan 64 activos por parte de la gobernación cruceña. Se calcula la gobernación cruceña que son 3,3 millones de hectáreas que se han consumido ya en el departamento de Santa Cruz. Si a esto le sumamos los 1.400.000 hectáreas en el departamento del Beni, estamos hablando de 4.700.000 hectáreas que ya se han consumido, que ya se han quemado con la fauna, con la flora que contienen estos reservorios naturales tan lindos, tan importantes en nuestro país. ¿Qué ha hecho el gobierno, Amalia? Ha dictado emergencia nacional después de una reunión que tuvieron varios ministros con cooperantes, con embajadores de otros países. Mucho tiempo después, el presidente sigue sin ir al lugar de los hechos, y entonces la cosa está tremendamente complicada, Amalia. Es muy doloroso lo que está sucediendo, y creo que se necesita ya la acción de la ayuda internacional lo antes posible para encarar este tema. 5 millones de hectáreas bajo fuego. Cacho, es un país que está bajo fuego, que se está quemando, que está quedando en cenizas. Uno dice la cifra y bueno, tal vez no conmueve mucho, ¿no? Porque uno no tiene la
la imagen de lo que significa 1 millón de hectáreas, menos 5 millones de hectáreas, son proporciones tan enormes, ¿no? Pero de repente aparecen en las redes sociales las imágenes de los bomberos con los animales incinerados, con leopardos mamás que no pudieron salvar las crías, incinerados estos bellísimos animales con las crías, pues te podrás imaginar de ahí para abajo toda la escala de la gama, de la fauna, pájaros sin nido, los que sobrevivieron, de todo, Cacho. Y luego la tragedia de las familias que ven que el fuego se acerca a su pago, que el fuego va a devorar su cosecha de trigo, de soya o lo que fuera, que ya está próximo a la casa, que hay que salir corriendo con las guaguas, el llanto generalizado. Cacho, es algo, ¿sabes? Es la guerra en Gaza o la guerra en Ucrania sin misiles, ¿no? Es decir, esta gente que ha quemado para adueñarse de los parques naturales, para adueñarse de tierras, mira la tragedia que han causado. Es horroroso lo que está pasando en el país. Es posible, Cacho, que la naturaleza se recupere de acá a no sé cuántos años, tú mencionaste de acá a muchísimos años, pero nosotros hoy no nos vamos a recuperar. Estamos perdiendo millones y millones y millones de dólares que están siendo devorados por el fuego. Nosotros no nos vamos a recuperar. A esto se añade, Amalia, amigos, una altísima dosis de cinismo de parte de políticos de uno y otro lado. ¿A qué me refiero con esto? A que don Evo Morales, esta mañana en su programa dominical en Radio Causacho-Uncoca, reclamó que el presidente Luis Arce no haya ido a los lugares donde están siendo devorados por el incendio, y recordó él que en 2019 él sí estuvo en el lugar, pese a que con su chisguete no apagaba, digamos, los incendios, no sofocaba el fuego, pero dijo era una señal, yo daba ánimo, el presidente que esté ahí es una señal para que todos los bomberos, los militares se esfuercen más. Hizo recuerdo que se alquiló estas naves gigantescas que descargaban millones y millones de litros de agua para sofocar los incendios. Digo cinismo, Amalia, porque entre Evo Morales y Luis Arce habrán quemado al menos 10 millones de hectáreas en Bolivia. ¿Te imaginas eso? 10 millones de hectáreas, 5,7 para entrar en detalle con Evo Morales en 2019, y ya vamos por las 5 con Luis Arce en el 2024. Entre medio de eso, por supuesto que se han ido quemando también millones de hectáreas en los años 2020, 2021 y en los años venideros. Es realmente una mirada tan indolente con la gente, con la naturaleza, porque ambos, Evo Morales y Luis Arce, siguen manteniendo las leyes incendiarias. Nunca las derogaron, nunca las anularon, y por tanto Evo Morales y Luis Arce son lo mismo, son incendiarios a través de estas leyes, Amalia. Es realmente incomprensible, pero claro, estamos en política y entonces el cinismo vale para estos personajes. Pero también hay cinismo del otro lado, Amalia. He visto y escuchado declaraciones que realmente me sorprendieron tremendamente de don Zvonko Matković, expresidente de la Asamblea Departamental, porque ayer la gobernación cruceña declaró al departamento de Santa Cruz zona de desastre departamental, ya ni siquiera emergencia, desastre como lo hizo el departamento del Beni. ¿Qué dijo don Zvonko Matković? Dijo, ¿cómo es posible que recién ahora declaren desastre cuando los incendios están desde marzo? Vean ustedes, dijo a los cruceños, cómo es la pasividad de la gobernación actual. Y no se acuerda don Zvonko Matković, Amalia, amigos, que el año pasado
ni siquiera hace 3, 4, 5 años. El año pasado, el propio Matkovich no quería declarar emergencia en Santa Cruz, bajo el argumento de que si declaraban emergencia por los incendios forestales, iban a perder el control, iban a ceder el control de Santa Cruz al gobierno central. Él no se acuerda de eso, que también él no quiso declarar el año pasado emergencia en Santa Cruz. Y por eso digo que hay mucho cinismo también, hay una alta dosis de cinismo político de ambos lados, Amalia. La esencia son estas 5 leyes incendiarias, son leyes que permiten chaquear, ese es el punto. Y al chaquear, incluyendo no la tierra que ya está cultivada, sino atacar, chaquear, prenderle fuego a espacios de la Amazonía, de los bosques cruceños, venianos, que son vírgenes. Con estas leyes, para ampliar la frontera agrícola, está permitido prenderle fuego a la Amazonía. Y ese es el tema central y de fondo, porque los que le prenden fuego se amparan en estas leyes. Y el gobierno no ha querido, me refiero a este y al anterior, pero por nada derogar esas leyes. Si la gran consigna es la derogación de estas leyes, que tampoco van a resolver el tema de fondo. Y el tema de fondo es que hay un numeroso sector social apoyado, encubierto por el gobierno, que son los colonizadores, se llaman colonizadores, pero son criminales amparados por el gobierno, que son los agentes incendiarios, porque están esperando que el fuego haga su trabajo para ellos ocupar tierra, ocupar áreas de los parques nacionales para cultivar coca o para lotear, vender, traficar tierra. Ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, no son incendios naturales, no son incendios causados por la propia naturaleza, tal vez uno que otro foco, pero hay 64 focos en Santa Cruz. Ya un fuego que se está extendiendo con los vientos, etcétera. Pero, ¿cómo empezó esto? Empezó porque están turriles de carburantes y los incendiarios que han sido detenidos y luego liberados, Cacho, y luego liberados. Yo insisto en esto porque no hay castigo para este crimen horroroso. Y habrá que recordar, Amalia, un hecho que también es importante, que hace a este no me importismo del mundo político respecto a la preservación del medio ambiente, de las reservas naturales. Hacía recuerdo el señor Calvo y también un periodista amigo nuestro, Hernán Cabrera, que en el último cabildo multitudinario que hubo en la ciudad de Santa Cruz en 2022, cabildo convocado por el tema del censo, se le entregó a la Brigada Cruceña la responsabilidad de promover la anulación de estas leyes incendiarias. Es una resolución de más de 1 millón de personas que le dicen a sus diputados y senadores: les entregamos la responsabilidad de que abroguen estas leyes incendiarias. Nunca hicieron nada, excepto la diputada Álvarez, que habría que no generalizar, que es una peleadora, una luchadora por el medio ambiente en su departamento. El resto no hizo nada, sabiendo incluso, Amalia, que el arcismo ya estaba en minoría. Podían hacer cosas, entrar en negociaciones, no necesitaban tanta parafernalia para anular estas leyes, pero ni diputados ni senadores cruceños hicieron algún esfuerzo por eliminar estas leyes que permiten esto que tú dices, el crimen contra la naturaleza en Bolivia. Bueno, Cecilia Requena, no te olvides que una gran luchadora a propósito de este tema, y habrá que oírlos por qué. ¿Qué pasó, Cacho? Terminamos este tema, si te parece, con 2 convocatorias en La Paz. En todo el país hay convocatorias de marchas y de protesta a propósito de los incendios. No te olvides que este tema de los incendios, también el 2019 fue un factor que se combinó con el fraude electoral. Y ahora hay esta combinación, esta protesta
esta rabia generalizada, este dolor colectivo en relación al impacto del fuego con el tema económico y con el tema político. Inmediatamente después estaremos hablando de los ponchos rojos y eso, pero puntualizo esta combinación de factores. Bueno, el martes hay una convocatoria, una autoconvocatoria, porque no dice quién convoca. Se quema Bolivia, nos concentramos para exigir una declaración de desastre nacional que ya se ha decretado y la abrogación de las normas incendiarias. Entonces, esto pasa a ser una lucha callejera y la convocatoria es a las 5 de la tarde del próximo martes a la altura de la cervecería. Y para el día siguiente, el miércoles 11 de septiembre, en la Plaza Baroa a las 6 de la tarde. Entonces hay dos convocatorias, es posible que ambas coincidan para que la población salga a reclamar el derecho de nosotros, los seres humanos, pero el derecho de la madre tierra, ¿no?, a sobrevivir, de esos millones de seres que se han calcinado a consecuencia de la irresponsabilidad, de la negligencia y del encubrimiento del gobierno a los incendiarios. Cambiamos de tema, Amalia, como tú has señalado, y nos metemos de lleno al tema político, este ajedrez político entre el levismo y el arcismo. Las últimas novedades tienen que ver con lo siguiente. Este sábado hubo un ampliado de los ponchos rojos opuestos al gobierno, un ampliado en el que participaron representantes de las 20 provincias del departamento de La Paz, representantes del transporte pesado, de los gremialistas, sobre todo de la ciudad del Alto, y se ha definido en este ampliado ir a un paro departamental nacional, así le llaman, o sea que tiene alcance departamental, pero puede extenderse al ámbito nacional, un paro departamental nacional a partir del 16 de este mes, del lunes 16, con bloqueo de caminos. O sea, y el principal dirigente de los ponchos rojos, el señor David Mamani, ha pedido a la población que se abastezcan de alimentos durante toda esta semana porque la medida, según ellos, va a ser dura, no va a pasar ningún alimento hacia las grandes ciudades del occidente, estamos hablando del Alto y de La Paz. En respuesta, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha dicho que no van a permitir, que se va a movilizar la policía para evitar los bloqueos de caminos. Esto es una especie de antecedente directo, Amalia, porque el martes 17 arranca la marcha del evismo desde Caracollo hacia La Paz. Por tanto, mientras los campesinos estén bloqueando el occidente del país, Evo Morales y sus seguidores estarán iniciando la marcha hacia la sede de gobierno. ¿Qué ha hecho el presidente? Seguramente ya viendo que se viene un conflicto político y social de grandes dimensiones, anoche apareció en un video anunciando que esta noche, a las 8 de la noche, a través de la señal del canal estatal, se va a referir al país. Dice que va a explicar, es lo que ha anunciado, las causas, el origen de la falta de los dólares y de los combustibles en Bolivia y va a plantear soluciones estructurales a este tema. ¿Cómo lee esto Evo Morales en su programa dominical? Dice, me va a echar la culpa. Va a tomarse un buen tiempo de eso para echarme la culpa de todos estos males, así que ya estoy preparado. Es igualito, dice, según Evo Morales, a las actitudes que tomaba en su momento el expresidente Carlos Mesa, cuando aparecía igual en los medios de comunicación y descargaba todo en contra de Evo Morales. Es una posición parecida a la que va a tomar, dice Evo Morales, respecto del presidente Luis Arce. Así están las cosas, semana tensa, momentos tensos que comenzamos a vivir, ya no solamente en el ámbito económico, ahora sí con más fuerza en el ámbito político, sindical y social. A ver, empecemos con los ponchos rojos, Cacho. Lo primero, se consolida el liderazgo de David Mamani. El gobierno pretendía desconocerlo y postular a sus propios dirigentes, a los vinculados con el arcismo, que también participaron en este ampliado. No vi todo el ampliado, hay que tener paciencia para verlo, ¿no? Pero
lo que vi es muy interesante, la participación de provincia por provincia, es decir, es una instancia extremadamente democrática, ¿no? Donde cada sector participa con su liderazgo, ese liderazgo ha consultado a las bases hasta ir a comunidad por comunidad. Entonces, han participado las 20 provincias paceñas, cada una con su respectivo líder, y ninguna provincia ha desconocido a David Mamani. Eso es lo primero que hay que puntualizar, es que ha surgido un nuevo liderazgo, Cacho. Había un vacío de liderazgo desde la muerte del Maicu. El Maicu subía y bajaba de liderazgo oficial como secretario general de la Federación de los Tupac Katari, pero siempre fue el líder del movimiento campesino en La Paz. Después de su fallecimiento, ahí quedó un vacío. Hoy no hay más vacío de liderazgo en el movimiento campesino. David Mamani es el nuevo líder, joven, que ha sido difamado por el gobierno, ¿no? Porque el gobierno intentaba comprarlos, meterlos a su bolsillo con algunas dádivas, no sé si personal, vagonetas, que el gobierno siempre acostumbra a sobornar a los dirigentes de aquí y de allá, pero ofrecer pequeñas obras, no te voy a pavimentar 2 kilómetros de tu comunidad, hacer una escuela, algo así. Y bueno, los Ponchos Rojos estaban en la Casa del Pueblo y dijeron, bueno, ¿quieres mi apoyo? 2 ministerios y creo que 30 viceministerios, ¿no? Era una oferta para que el gobierno se eche atrás, y se echó atrás. Ahí rompieron y David Mamani salió con paso de parada a los bloqueos, ¿no? Dijo, querían que seamos sus yuncus, ¿no? Es decir, les ofrecieron migajas, los querían comprar con migajas a cambio de un apoyo político. Arce se equivoca porque una cosa es tenerlos en neutro y otra cosa es una arremetida de los Ponchos Rojos. No hubo, Cachito, ningún gobierno que hubiera podido soportar una arremetida de los Ponchos Rojos. Estamos hablando de la sede de gobierno. No estamos hablando de San Ignacio de Mojo, ¿me entiendes? Estamos hablando de la sede de gobierno. Y lo que dice David Mamani es que va a haber un cerco a la ciudad de La Paz, un cerco a la sede de gobierno, habitantes incluidos, no solo el gobierno, habitantes incluidos. Entonces, y eso, ¿qué piden? No me queda claro qué es lo que piden, pero que es una decisión política trascendental importante, que se combina con el despertar nuevamente de Santa Cruz. El paro del viernes ha sido absolutamente contundente, no han necesitado de hacer bloqueos ni pititas, nada. El paro, fue contundente. Si el gobierno no toma en cuenta estos 2 factores, Cacho, es decir, los dos pilares de la movilización social están en pie de guerra, y el gobierno va a hablar esta noche y cabe a decir, si toma alguna medida, al margen de que le eche la culpa, ¿a quién le eche la culpa? A Evo Morales, que sí la tiene la culpa. Lo único que no dirá será que era el ministro de Finanzas para el desastre que hizo el anterior gobierno, y que ahora está 4 años en el gobierno. Él es el organizador de este desastre. Pero en fin, al margen de los considerandos, lo importante es el por tanto. ¿Tomará alguna medida? ¿Subirá el precio de los carburantes? ¿Reducirá las subvenciones? ¿Reducirá los gastos públicos? Yo no creo. Pero bueno, hay que escucharlo. Pero imagínate que en este contexto de declaratoria de guerra de los Ponchos Rojos y de Santa Cruz en pie de lucha por su presupuesto, que eso es el censo, el gobierno dicte un gasolinazo. Ahí es la tormenta perfecta.
Sí, sí, Amalia, hemos venido señalando casi machaconamente acá en el programa que el nudo gordiano, la razón de fondo, la causa principal de todo esto es la falta de dólares. Mientras no aparezcan dólares, no hay manera de resolver la crisis, Amalia. Amigos, ¿cómo lo hará? ¿Será un mago que agite la varita mágica y aparezcan los dólares en los bancos, en las casas de cambio? No lo va a poder hacer. Y entonces él se siente acorralado. Hay una hermosa crónica, un muy lindo artículo de opinión que presenta hoy en nuestros portales, Amalia, Andrés Gómez, nuestro compañero periodista, que grafica de cuerpo entero la debilidad del presidente Luis Arce. Entonces, si añades ese perfil que tiene el presidente actual de los bolivianos con este tema irresuelto, que no encuentra salida, que es la falta de dólares, que es la base, es el núcleo de toda la crisis económica, realmente la cosa está sin salida. Y yo la verdad me sumo a tus palabras, no creo que esta noche nos diga como arte de magia, aquí están los dólares, decreto que haya dólares a partir de este lunes 9 de septiembre, eso no lo va a poder hacer. Medidas estructurales, dice, bueno, esperemos. Lo que sí es estructural es el despilfarro del poco dinero que queda. Y cambio de tema. El diputado de Vista, Héctor Arce, tengo que reconocer que es un gran diputado, es un gran fiscalizador, ¿no? También hay, por el lado de Comunidad Ciudadana y de Creemos, otros importantes fiscalizadores, pero Héctor Arce está dando en la tecla. Se ha ido a una planta en Viacha que costó 182 millones de bolivianos, una planta procesadora de cereales. El gobierno compitiendo con la empresa privada y para liquidar la empresa privada y las moliendas privadas hizo su propia molienda de trigo y además tenía que ahí producir fideos, harina y fideos. Bueno, Héctor Arce se fue, no lo dejaron entrar, se entró a la mala, lo van a procesar por allanamiento. El diputado puede entrar donde quiera, ese es su trabajo, el de la fiscalización. ¿Y qué vio? Nada, no hay una sola máquina que esté funcionando, Cacho, es terrible. Es 182 millones de bolivianos. Es grave, Amalia, dejen de robarle al país, para decirlo en una frase, dejen de robar al país. Pero el gerente cobra su sueldo todos los meses, la secretaria, el chofer, el portero, y seguramente hay una planta de obreros que cobra todos los meses. Y esa plata sale de tu bolsillo, del mío y de toda la gente, de los impuestos nuestros, de la crisis económica. Y hay una otra visita que hizo Héctor Arce, se fue hasta Puerto Bush, que está en Puerto Suárez, ¿no? Han gastado 60 millones de dólares para habilitar Puerto Bush. La idea es buena, esa sí es una buena idea. Puerto Bush tiene que funcionar porque es el puerto de embarque de las exportaciones cruceñas, muy importante para la salida de la soya, y si un día exportan acero, pues acero, cosa que no creo que ocurra, pero bueno. Se fue Héctor Arce a Puerto Bush y ¿qué encontró? Nada. Es un puerto donde han gastado 60 millones de bolivianos para hacer 10 módulos, no funciona ninguno. No había un alma, Cacho, ni el gerente, pero el gerente cobra, ¿no? El gerente cobra. No había nadie. Entonces, ese es el problema de fondo de este gobierno, el impulso a estos emprendimientos estatales que ninguno funciona, que nos dejan un gran saldo en rojo y que se comen la reserva monetaria. Y por eso tenemos 150 millones de dólares de reserva monetaria. Todo un país tiene apenas ese monto, como dije el otro día, esa es la caja chica de cualquier empresario. Lo que debería ocurrir es un despido en masa de directores, viceministros, ministros a cargo de esta área, porque han estructurado toda una especie de sistema, Amalia,
bajo este eslogan de la industrialización, que son el gobierno de la industrialización. Hay un viceministro de industrialización, hay una dirección nacional que controla estos proyectos. Estamos hablando de lo que ha descubierto el diputado Héctor Arce, una planta fantasma y un puerto fantasma. Esto le tiene que, por supuesto, hacer rodar la cabeza mínimamente a autoridades nacionales. No va a ocurrir, Amalia, no va a ocurrir. Porque es parte de una especie de organización destinada a lo que tú decías, a quitarle lo poco que tenemos en impuestos a la gente que aporta mensualmente. El tema es que no es suficiente ni gerentes ni viceministros, porque el ideólogo de esto es el presidente. Hay que cambiar de gobierno, Cacho, ese es el tema. Hay que esperar el 2025 rogando que no haya fraude electoral, ¿no? Pero es urgente el cambio de gobierno. Así es, Amalia. A ver, esperaremos qué es lo que dice esta noche el presidente en su mensaje al país. Ha generado expectativa su anuncio, todo el mundo va a estar atento y seguramente las reacciones también van a ser de orden económico, político y social, porque el martes, Amalia, está prevista la marcha de la COP oficialista, de la COP arcista, bajo la conducción de Juan Carlos Borachi. Yo pensé que iban a marchar un poquito más lejos. No, es desde la ceja hasta la sede del órgano legislativo, pero seguramente con mucha presencia de funcionarios públicos, esta vez disfrazados de obreros y de sindicalistas, van a marchar desde el polideportivo de la ciudad del Alto hasta el kilómetro cero, hasta la Plaza Murillo. Silbatina general, eso es lo que puedo anunciar para esa marcha. El pueblo se va a poner a los dos costados, a ambas aceras para silbarlos. Acuérdate, van a hacer un papelón. Bueno, Cacho, a propósito de los anuncios y antes de entrar a Venezuela, he quedado pues impactada. Tengo que reconocer que el ministro de Injusticia, Lima, no deja de sorprenderme, me sigue sorprendiendo, porque ahora dijo que va a nombrar al fiscal general del Estado plurinacional por decreto. Cacho, por decreto, el fiscal general no se puede nombrar por decreto. Claro, no se debería hacer, pero tenemos contralor interino por decreto. Tenemos otras autoridades interinas por decreto. Entonces, esto viene ya desde el régimen de Evo Morales, interinatos por decreto, pasándose por alto lo que manda la Constitución y las leyes. Es un mensaje extremadamente raro, el de Iván Lima, porque no hay que olvidar que él está queriendo ser candidato a ser fiscal general del Estado. Entonces el mensaje, entre líneas, puede ser: pónganse de acuerdo y aquí estoy yo para asumir semejante responsabilidad en aras de la justicia del país, que sea. Pónganse de acuerdo y este pechito hará lo que corresponde, ¿no? Pero si no se ponen de acuerdo fuerzas políticas del Parlamento, el presidente puede firmar un decreto y aquí estoy yo para asumir el cargo. Esa parece ser la lectura de don Iván Manolo Lima Magni. Tienes razón, no debería sorprender. Tienes razón. Ahora sí, vamos a Venezuela, porque las cosas están muy, muy críticas. En las últimas horas, Edmundo González Urrutia ha emprendido un vuelo a España hace unas 2 semanas, que es lo que dicen los reportes periodísticos desde España. Se comenzó a negociar el asilo político y que ha sido concedido por el gobierno de Pedro Sánchez, y entonces está volando para iniciar su exilio en España, y esto ha generado un montón de repercusiones en Venezuela y fuera de Venezuela, porque algunas personas, algunos liderazgos y algunos entendidos en el tema creen que esta es una especie de derrota, de concesión al chavismo, y que podría ser el inicio del fin de este gran intento por sacar al chavismo del poder en Venezuela. Otros criterios apuntan a que González Urrutia estaba realmente amenazado, que es una manera de precautelar su seguridad, incluso su vida,
y entonces es una movida táctica. No se sabe lo que va a ocurrir con María Corina Machado y los otros dirigentes de la oposición unida en Venezuela. Entonces, en este momento es toda una ola de repercusiones, pero en minutos más seguramente ya el ganador de las elecciones venezolanas estará pisando suelo español e iniciando su exilio por estas amenazas del chavismo que sigue reprimiendo, sigue persiguiendo a los opositores en Caracas y en otras ciudades del país. Parece que la dictadura de Maduro se consolida, o por lo menos queda claro que es una dictadura de principio a fin, ¿no? Ya ese formalismo, esa envoltura democrática que se intentaba dar con la convocatoria de elecciones, con el acuerdo de Barbados, en fin, todo eso era un formalismo y ya la dictadura ha dejado de todo aquello de lado y ya de frente, soy dictadura y qué, ¿no? Entonces la lucha es frontal contra una dictadura peor que la de Pinochet, peor que cualquiera de las dictaduras militares. Es una dictadura afincada en el narcotráfico y sostenida por las armas. Sí, la salida de el presidente electo, Edmundo González Urrutia, muestra que no hay una caída rápida de Maduro, ¿no? Y que es bueno protegerlo porque estaba amenazado de muerte. Hubo una negociación entre España y la dictadura de Maduro para poder proteger al presidente electo, y España se lo llevó. Le mandó un avión militar, un avión oficial de España, lo protegió en la embajada de España y Maduro tuvo que otorgarle el salvoconducto, que era una buena forma de librarse de él, pero está ahí. El presidente electo no estará en territorio venezolano, pero está vivo y estará protegido en España. Esto me parece muy importante. Un elemento de la historia. No es malo que haya salido, Cacho. Es muy bueno que defienda, que se lo proteja. Es una persona ya mayor, ¿no? No soportaría una tortura, no soportaría la prisión, las prisiones en Venezuela. Entonces, está muy bien. Recordarás que antes del 52, antes del 9 de abril, cuando el MNR ganó una elección, no sé si te acuerdas, muy parecida a la situación, el MNR, el joven MNR con el joven Víctor Paz Estenssoro ganaron una elección, Cacho, y la llamada rosca anuló las elecciones y se quedó en el poder, y Víctor Paz Estenssoro tuvo que salir al exilio para defender su vida, entre otras cosas, hacia la Argentina. Después de eso, y que parecía que todo estaba perdido, vino la revolución del 9 de abril. ¿Y qué es lo primero que hizo la revolución triunfante? Pues esperar el regreso de Paz Estenssoro y posesionarlo como presidente de la República de Bolivia. Ojalá algo así. Gran apunte, porque ojalá esto se dé. Hay un límite, Amal, hay un límite que es el 10 de enero de 2025, fecha en la que o asume oficialmente como presidente reelecto el tirano Nicolás Maduro Moros, o en ese tiempo se hacen todas estas cosas para que retorne triunfante Edmundo González Urrutia a asumir oficialmente la presidencia de Venezuela. Estamos hablando de poco más de 4 meses en las que seguramente se van a jugar muchas cosas. La presión internacional no ha cedido en las últimas horas en contra del régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de los otros jerarcas venezolanos, del régimen venezolano. A ver, hay que ver qué es lo que sucede. Por lo pronto hay frustración, o sea, tampoco, digamos, hay que pasar por alto este tema, porque mucha gente pensaba que el que debía salir en un avión, se dice a Turquía,
donde parece que ha movido 3.000 millones de dólares de su propiedad, Maduro, que le ha robado también al pueblo venezolano. En lugar de que este personaje salga en avión hacia Turquía, lastimosamente ha sido González Urrutia precautelando su vida y su seguridad. Bueno, habrá que tener nervios de acero para contener, y el liderazgo ahí de María Corina Machado es fundamental para que no caigan los ánimos, para que el pueblo venezolano mantenga la firmeza, mantenga la resistencia ante este esquema dictatorial de Maduro y sus secuaces. Hay un plazo formal que es el que tú mencionas, pero la lucha contra una dictadura no tiene plazo, Cacho. Es posible que sea más difícil de lo que se pensaba, ¿no? Se apostó a el posible quiebre dentro de las Fuerzas Armadas o de la policía, y has visto que han colocado a la cabeza de la policía a Diosdado Cabello, que es la cabeza de los narcos, el hombre duro, y las Fuerzas Armadas siguen bajo el mando del ministro de Defensa, que apellida Padrino, y parece que lo tienen muy controlado. Nunca se sabe, Cacho, nunca se sabe. Hay que esperar, ¿no? Uno no puede saber cómo va a ser el devenir del acontecimiento político. Lo que se sabe es que en este momento la dictadura de Maduro se ha endurecido. Está hecho una fiera herida, ¿no? Ha decidido desconocer a Brasil, la bandera de Brasil, en la embajada de la Argentina. Y parece que se va a entrar y va a detener a los 6 presos que estaban asilados en la embajada, hablemos en presente, que aún están en la embajada argentina. ¿Quiénes son esos 6? Eran los que dirigían la campaña electoral de María Corina. Entonces los amenazaron y los quisieron detener y se metieron a la embajada de la Argentina antes de las elecciones. Hay una ruptura de relación entre Maduro y Milei, y Maduro, como a otras embajadas, especialmente a la Argentina, les da 48 horas para que todo el cuerpo diplomático abandone Venezuela. Eso es lo que hacen, y Argentina le entrega su embajada al Brasil, que se supone está a la cabeza de Lula, más o menos amigo de Maduro, y Maduro aceptó, pero en las últimas horas Maduro dijo: ya no reconozco la bandera del Brasil, y lo más probable es que se entre para detener a estos 6 asilados políticos. Eso es muy grave. Las detenciones siguen, los desaparecidos siguen, y mientras esto avanza, hay 3 hechos en el mismo sentido. Uruguay y la Argentina se suman al pedido de detención inmediata de Maduro ante la Corte Penal Internacional, y a este pedido, que es muy importante, Argentina y también Uruguay, se suman 31 exmandatarios. Casi todos los españoles, salvo José Luis Zapatero, ¿no? Sí. Son 3 hechos muy importantes, salvo que el Washington Post hace estallar un escándalo para demostrar la protección de la Corte Penal Internacional a Maduro. Tú tienes los detalles sobre esto. La información que publicó The Washington Post da cuenta de que el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, tiene a su cuñada, a la hermana de su esposa, como abogada de Maduro, de Diosdado Cabello, ante la Corte Penal Internacional. Y nunca se dijo nada, nunca se objetó el conflicto de intereses a partir de esta relación tan cercana, porque estamos hablando de la cuñada, de la hermana, de la esposa de Karim Khan. Es más, hay videos que están circulando en redes sociales de cómo Karim Khan estuvo en los últimos 2-3 años varias veces en Caracas, reuniéndose con el propio Maduro, y el último video da cuenta
del anuncio de la apertura de una oficina, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya, en Caracas. El fiscal general anunciando como una especie de oficina de seguimiento, no sé qué, inventándose un justificativo, pero está claro que había ahí un nexo entre el fiscal general y el régimen chavista. La comunidad internacional, que es lo sorprendente, Amalia, no dice nada, es una pasividad, pero increíblemente enorme. El fiscal general tampoco ha dicho nada de manera oficial, pero lo que se presume, lo que se especula en medios internacionales es que ha corrido millones y millones de dólares para, de alguna manera, tener controlado para que Maduro, Cabello y los otros jerarcas del chavismo no sean acusados, no se activen las denuncias de delitos de lesa humanidad que pesan sobre ellos, y que una de estas es el pedido que hacen los 31 expresidentes iberoamericanos, que se libre una orden de aprehensión contra Maduro, contra Cabello, por delitos de lesa humanidad. Pero esto no es reciente, también hay antecedente, una fiscal africana. Amalia, tú tienes el detalle. Bueno, sí, esta ha sido la política de Maduro, sobornar a los fiscales para paralizar el proceso, es decir, con pruebas, con testimonios de miles de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad que no proscriben. Esta misma hermenéutica de acercarse al fiscal general por alguna vía, mira que le encontraron a la cuñada, ¿no? Están usando a la cuñada del fiscal general de la Corte Penal Internacional es la abogada de Maduro. ¿Dónde más, Cacho? ¿Dónde más? Bueno, antes de este fiscal había una fiscal que era africana, Fatou Bensouda, me cuesta un poquito mencionarla. Estuvo muchos años de fiscal, y ante ella, en 2014, se presentó la primera denuncia de delitos de lesa humanidad. Resulta que la dictadura de Maduro nombró a una embajadora en La Haya, que era pariente de Tarek, entonces era el ministro de Petróleo. No sé si ahora Tarek es el fiscal general de Venezuela, es verdad. Bueno, a la hermana, la puso a la hermana de embajadora, y esta embajadora tuvo una relación muy próxima con la fiscal general. Muy próxima, pero muy próxima, con varios millones de por medio, ¿no? De almuerzos conjuntos, de cenas, de visitas, en fin. Y esta fiscal no hizo nada contra Maduro. El 14 se presentaron las denuncias. El 18 dijo que iba a haber una investigación preliminar. El 20, esa investigación preliminar no había avanzado en nada. Hay un libro de una persona que se llama Walter Vázquez, parecido al Walter Vázquez nuestro, pero es Walter Vázquez en Venezuela, que hizo un libro así de voluminoso, detallando, ¿no?, de por qué la Corte Penal Internacional no avanzaba en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Maduro. Y este es el vínculo, ni bien hay una acusación, Maduro mueve todos los millones que te puedas imaginar para encubrir a través del vínculo con los fiscales. Pero estamos hablando, Cacho, de un tribunal que no es el tribunal de Caracas, ¿no? Estamos hablando del tribunal de La Haya, se supone que es el máximo tribunal de la democracia. Es realmente indignante, pero al mismo tiempo sorprendente cómo esta maquinaria criminal, dictatorial de Venezuela ha extendido todos sus tentáculos, incluso para llegar, imagínate, a la más alta corte penal del mundo. No estamos hablando de ni siquiera continental, es el tribunal top del mundo en materia penal,
y sobre el que tiene influencia a través de los fiscales, de los acusadores. Imagínate semejante osadía del régimen chavista. Bueno, hemos agotado nuestra agenda, Amalia, y quiero despedirme con un apunte muy doloroso. Acaba de publicar la agencia de noticias Fides que han empezado a ser evacuadas familias por los incendios forestales. Este es un testimonio de una dirigente de las mujeres indígenas de Concepción. Estamos hablando de un municipio en Santa Cruz. Dice, da ganas de llorar. Es una gran impotencia. Está fuera de control el fuego, dice Doris Chacón, la presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción, quien ha informado a la agencia de noticias Fides que 40 familias están siendo evacuadas de urgencia porque el fuego amenaza la vida de estas personas en Concepción, en el departamento de Santa Cruz. Así están las cosas con los incendios forestales, Amalia, realmente doloroso. Los que no tienen escapatoria son los animales, Cacho. Millones y millones, es una pena profunda, profunda. Bueno, Cacho, con estas malas noticias nos despedimos. Lamentablemente, sinceramente, yo intenté encontrar alguna buena noticia para levantar el ánimo, algo, y mira, es aplastante esta pesadumbre, ¿no? Es peor que el COVID, el fuego que está devorando nuestras esperanzas también. Bueno, Cacho, me despido de vos y de todos los amigos que han seguido el programa y será hasta la próxima edición, esperando el anuncio del presidente esta noche, que por supuesto comentaremos en una próxima edición. Abrazos, Amalia. Nos vemos en la próxima edición. Chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.